un grupo de personas están esperando un escenario para lo cual no fueron llamados. Porque no es un ministerio de escenario, de plataforma, no es un ministerio que goce, ¿verdad?, del aplauso y la ovación de la gente. No, es un ministerio de servicio, pero ese es el ministerio. Si tú descubres que ese fue el que Dios te dio, no trate de pulsear con el que tiene otros ministerios. Ni te siente a esperar que el otro descienda para tú subir. La palabra es: enfócate en aquello que entiendes que Dios te llamó a hacer. Tenemos personas sentadas esperando que caiga Él para yo subir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No tenga más alto concepto que el que debe tener. No lo soy, no lo soy. No todos los ministerios tienen el mismo llamado. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera muy especial. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión pedimos a Dios que bendiga tu casa, tu familia y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión me place una vez más tener el honor y la oportunidad de estar junto a un hombre de Dios al cual respetamos y admiramos, como lo es el pastor Nestalis Pérez. Pastor, Dios le bendiga mucho. Muy buenas para todos, que el Señor le bendiga de manera muy especial. Es para nosotros una gran bendición poder llegar una vez más hasta ustedes, hasta la comodidad de sus hogares o cualquier lugar donde puedan sintonizarnos a través de los medios de estos canales. Antonio Hernández Oficial Edificado. Si es que basta. Para nosotros es bastante alegría, regocijo, un honor llegar hasta ustedes. De hecho, felicidades, iniciando ya los asuntos de Navidades. Felicidades para todos. Dios lo bendiga. Pastor, gracias por sacar de su tiempo y venir a bendecir este pueblo que sé que tiene hambre de escuchar una palabra de Dios. Así que, ¿qué vamos a tocar, pastor, en esta ocasión? En esta hora vamos a tocar enfocado en tu misión. Enfocado en tu misión. De eso, cuando oré a Dios para venir para acá, fue lo que Dios me trajo al corazón. Y es exactamente de lo que hablaremos ahora. Enfocado en tu misión. Bien. Para nosotros, en primer lugar, quisiera leer específicamente dos versos de la palabra del Señor, en Hechos capítulo 6, verso 3. Hechos capítulo 6, verso 3 y 4. Dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quisiera hacer una introducción. Después que el Señor nos salva, el primer llamado, y yo le digo que es un llamado global, es el llamado a la salvación. El llamado a la salvación, según lo registra el capítulo 55 del profeta Isaías, dice: pues a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, pues vengan y compren sin dinero y sin precio. Ahí habla de misericordia gratuita para todos. Luego, en el capítulo 7 y verso 37 del Evangelio de Juan, la palabra dice de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Llamado global, llamado total. Luego dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, los versos 1, 11 en adelante:
Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos. El llamado a la salvación es para todos. En capítulo 3, verso 16 de Juan, pues también el texto de oro de la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 30, dice la Biblia que a todo el mundo Dios en Jesús le perdona su deuda, dice el texto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todo esto lo hago y lo digo para que se entienda de manera clara y textual que el llamado a la salvación es general, es global, es total. Ahora, una vez que la persona es salva, tiene una asignación en la obra del Señor. Una vez que la persona es salva, se le otorga algún tipo de don, ministerio, virtud, trabajo que ese individuo debe desarrollar. ¿Cuál es el llamado? El llamado es a dos cosas principales. Número uno, que descubra qué es lo que Dios quiere contigo después de haber sido salvo. Y número dos, que te entregue a esa misión, que te enfoque, porque esa misión se convierte en la voluntad de Dios para contigo. Y de paso quiero decir que nadie estará mejor que estando en la voluntad de Dios. Fíjate, en el capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo habla a la iglesia de gentiles, obviamente salvos por gracia, libertado por misericordia y acogido en los brazos del Señor a través del sacrificio de Cristo. Y él le dice, capítulo 12 de Romanos, los versos 1 en adelante. Así dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo está llamando a que todos los cristianos, le dice, os ruego, hermano, obviamente a la iglesia en Roma y particularmente a todas las iglesias a nivel mundial, a todos los que se llaman hermanos, a los que pertenecen a esta familia de la fe, a los que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, pero que han llenado el mundo. A ese grupo de hermanos el apóstol le dice, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten a Dios, que presenten sus cuerpos. Cuando él dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, significa que cada uno se entregue a alguna misión que ha sido llamado. En otra palabra, una vez que el Señor te trae a su redil, Él tiene asignación para ti. Así como no hay ángeles desocupados en el cielo, y todos los ángeles tienen una misión. O sea, no hay un ángel que fue creado para estar ahí de lujo. No. Por eso hay diferentes tipos de ángeles, querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Y cada uno tiene una misión correspondiente al grupo que pertenece. Así mismo es la iglesia. Imagínate que Dios haya hecho miles, millones de ángeles para que esos millones y millones de ángeles estuvieran en el cielo. Haciendo nada, si se puede tomar el término, sentado, cómodo, detenido, y no lo hice para estar ahí. No. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y todos los llamados, escucha lo que dice el profeta Isaías, todos los llamados de mi nombre para gloria mía han sido creados. Sí. O sea que de alguna manera cuando Dios te llama,
hay una área de tu vida en la que tú debes entregarte a algún servicio que le lleve gloria a Dios. El capítulo 6 del Evangelio de Mateo, dice la Biblia, vosotros sois, creo que el verso 13, si mal no recuerdo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el final dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Me explico de manera sencilla. Todo cristiano, todo llamado, dice el Señor, llamado de mi nombre, ha sido llamado para alumbrar, de tal manera que a través de ese ministerio, de ese don, de ese llamado que Dios ha hecho, te ha hecho a ti, glorifique a Dios a través de ese llamado. Dice el Evangelio de Mateo, para que vean vuestras buenas obras. O sea que hay algo a lo que tú has sido llamado a hacer. De tal manera que los hombres lo pueden ver y a través de ese ministerio la gente glorifica a Dios que estás en los cielos. O sea, si tú eres cristiano y tú no haces nada que lleve gloria a Dios, entonces debes examinar qué está pasando contigo. Tú eres parte de un equipo de personas que hace cosas que le llevan gloria al Dios a quien tú sirves. Sigamos con lo que dice Romanos capítulo 12 y el verso 1. Que presentéis vuestro cuerpo. Os ruego, hermano, que presentéis vuestro cuerpo. Únete a la misión, únete a la tarea, entrégate por completo, no sea estático. Ahora, el verso 2 de Romanos capítulo 12 dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que Pablo está hablando a los creyentes, está hablando a la iglesia y le dice, ustedes tienen que comprobar cuál es la voluntad de Dios para con ustedes. Ustedes tienen que comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces alguien diría, oh pastor, la voluntad de Dios salvarnos. No, está hablando con los salvos. Está hablando con los salvos. Está hablando con los que ya habían sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. Y ahora le dice de la siguiente manera, comprueben la voluntad de Dios. No se conformen a un sistema de estancamiento, a un sistema de quietud espiritual. No, comprueben. Y esto significa algo, que fue lo que dije hace un momento. Tú debes examinar qué es lo que Dios quiere contigo. Porque sin duda, aunque no lo haya descubierto hasta el día de hoy, Dios tiene un propósito contigo más allá de haberte salvado. Con naturalidad veo personas en las iglesias que dicen, yo vine aquí y yo aquí no hago nada. Yo no hago nada. Yo no sé, parece que el plan de Dios conmigo es exclusivamente salvarme. El plan de salvación es para con todos los hombres. El plan de salvación es para todo el mundo. Hay otro plan fuera de este que es un plan de trabajo. Un plan al que tú debes entregarte. Dice el apóstol Pablo que lo compruebe. Ahora, la primera pregunta sería, pastor, ¿y cómo yo compruebo qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo yo lo examino? Fíjate, la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es asunto de detenerse a escuchar la voz de Dios, de buscar a Dios indagando acerca de qué es lo que Dios quiere conmigo. Dios
no perderá tiempo en revelártelo. Otra manera es que Dios te apasiona por aquello a lo que Él te llama. Dios te apasiona. Tú sientes la inclinación. Dios habla de muchas maneras. Dios habla con voz audible. Dios habla en revelación. Dios habla en sueño. Dios habla por medio de la Biblia. Dios habla por medio de su profeta. Dios habla al alma. Dios habla a la mente. Dios habla al corazón. Y cuando tú inclinas tus oídos para escuchar la voz de Dios y dispone tu corazón para escudriñar lo que Dios quiere contigo, te va a dar cuenta de lo que Dios quiere contigo. El apóstol Pablo dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. O sea, qué es lo que Dios quiere conmigo más allá de lo que estoy haciendo, más allá del estado en el que estoy, que es lo que Dios quiere conmigo. Número 2, una vez que descubra cuál es la voluntad de Dios, mi consejo es que te dedique a hacer eso por el cual has sido llamado. Ahora, voy a pasar, yo diría, al nivel número 3 de este conversatorio, exhortación, enseñanza, charla, conferencia o mensaje. Llámele usted como usted quiera. Pero pasamos al tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? Y es uno o es el más preocupante dentro de esta exhortación. No todos los ministerios o no todas las personas tienen el mismo llamado o el mismo ministerio. Y no todo en Dios hacemos lo mismo y no todo fluimos de la misma manera. Observa esto. La iglesia de los últimos días solo tiene como ministerio el servicio que tiene que ver con el púlpito, con el micrófono, con las plataformas, con los escenarios, con los viajes, y todo el mundo se ve catapultado. Pero todos, finalmente la iglesia, todos persiguen el mismo tipo de ministerio, que es el ministerio que lo lleva a los escenarios. Estamos, número 1, equivocados. Número 2, estamos perdiendo un tiempo valioso. Número 3, estamos tratando de presentarnos en escenarios que no son nuestro llamado, no son nuestro ministerio. Y número 4, eso, aunque no lo creamos, está haciendo daño en el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque un grupo de personas están esperando un escenario para lo cual no fueron llamados. Están esperando un espacio para lo cual no han sido llamados. Y están esperando un ministerio al que Dios nunca le llamó. Nunca le llamó. Cuando leemos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, desde el verso 1 la Biblia dice que hubo preocupación en la iglesia naciente porque habían comentarios en contra de la iglesia cristiana de que ellos daban mucha palabra pero no daban comida a las viudas y a los necesitados. Esto preocupó a la iglesia de tal manera que llevaron ante una organización, ante el concilio, ante una reunión, llevaron la inquietud
para que la iglesia comenzara a hacer obra de bien social, especialmente con las viudas. Ese fue el tema a tratar, con las viudas. Entonces, el apóstol Pedro, que para ese momento estaba al frente de la obra, era uno de los principales, esa es la palabra, dijo: busquen a 7 hombres de entre vosotros, a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, a quienes encarguemos de este asunto. ¿De cuál asunto? El asunto del servicio social, el asunto de la distribución diaria, el asunto de ayudar a los demás. Ahora dijo: pero nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. ¿Ve? Hay un ministerio de servicio que no tiene que ver con el ministerio de la palabra. Y ese ministerio de servicio es el ministerio de la mayoría de hermanos. De la mayoría de hermanos. Los que dan la palabra no son tanto como el ministerio de servicio. El ministerio de servicio abarca más personas. Ahora, todos queremos el ministerio de la palabra. El apóstol Pedro dice: 7 varones para el ministerio de servicio, pero nosotros tenemos que atender al ministerio por el cual hemos sido llamados. El servicio dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, no deja de ser un ministerio. Es un ministerio, pero a poca persona le gusta, no le agrada, porque no es un ministerio de escenario, no es un ministerio de plataforma, no es un ministerio que goce, ¿verdad?, del aplauso y la ovación de la gente. No, es un ministerio de servicio, pero ese es el ministerio. Si tú descubres que ese fue el que Dios te dio, no trate de pulsear con el que tiene otros ministerios, ni te siente a esperar que el otro descienda para tú subir. La palabra es: enfócate en aquello que entiendes que Dios te llamó a hacer. Tenemos personas sentadas esperando que caiga Él para yo subir. Tenemos personas diciendo: pero ¿y por qué nada más a Él o a ella? ¿Por qué Dios lo usa? ¿Por qué dio aquello? ¿Por qué en la iglesia le dan esa oportunidad a Él y a mí no? Perdóname. Cada uno debe servir en el ministerio para el cual fue llamado. Pedro lo deja claro. Ellos que den comida, nosotros damos la palabra. ¿Ve? Ellos que atiendan las viudas, nosotros atendemos la parte espiritual. Hay quien atiende la parte social, la parte familiar, la parte emocional. Hay diferentes ministerios, pero hay quienes atienden la parte espiritual conforme al llamado. Y eso no son muchos. Creemos que son todos, no son muchos. Algunos. Yo he dicho, pastor, que hay gente que no son funcional en el llamado que tienen, puede estar pendiente al llamado que tiene el hermano, porque quizás ellos se ven insignificantes, porque se ponen a comparar lo que Dios le entregó a ellos con el que le entregó a otro. Esa es la parábola de los talentos. A uno le dio 5, 3 y 1. El de 1 dijo: esto es muy poco lo que me han dado, y lo enterró. Y así tenemos muchas personas dentro de las congregaciones que no saben que lo que Dios le entregó con eso es que van a ser útiles. Y ellos, por estar pendiente al profeta, al pastor, al apóstol, no son útiles en el llamado que tienen. Y se estancan, se deprimen. ¿Y por qué Dios no me dio tal don? Es que Dios da conforme a la capacidad y conforme a la fe de cada persona. Entonces, a veces nos estancamos por estar pendiente a aquel. No, enfócate en lo que Dios puso en tus manos, que con eso tú serás útil en el reino de Dios. Mira, quiera Dios que las personas a quienes les llegará este mensaje lo comprendan exactamente de la manera que tú lo terminas de explicar. Sí. Porque es exactamente lo que está en mi corazón. Sirve con lo que tienes a mano. Sirve con lo que Dios te ha dado. Escucha lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Capítulo 12, verso 3. Dice:
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tampoco tenga menos concepto de sí que el que debe tener. Lo que Pablo está diciendo es que sea estándar, que reconozca aquello para lo cual ha sido llamado. O sea, tú no eres profeta, no pretendas ser profeta. No tenga el concepto de profeta porque no lo eres. Tú no eres pastor, no pretenda el concepto yo soy pastor. No lo haga. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tú no eres evangelista, no lo haga. No trate de presentarte como evangelista porque no lo eres. Y así te puedo señalar cualquier tipo de ministerio. Si Dios no te llamó a eso, no lo pretenda. No lo pretenda. Los ministerios no se forzan. Los ministerios son una gracia que Dios da. Incluso cuando tú ni lo mereces, ni siquiera lo esperas. Pero Dios lo da. Con eso no hay que forzar. Por eso yo siempre he dicho que lo que la gente llama celo ministerial para mí es una estupidez. Sí, eso es lo más estúpido que yo he podido escuchar y me disculpan todos los que tienen ese berenjenal y ese revolú de batallar con los cargos dentro de la iglesia, con las misiones, de hasta llegar a odiarse por cómo Dios usa a fulano y a mí no. Me disculpan, pero para mí eso es lo más estúpido que ha habido en todo el mundo, el llamado celo ministerial. Primero, dice Hebreos capítulo 4, verso 5. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios como lo fue Aarón. ¿Por qué tú debes tener celo con alguien a quien Dios llama? Que Dios por su misericordia llamó. Esa persona ni siquiera es responsable de que Dios lo llamara, ni estaba buscando eso. Dios lo llamó. Además, celo ministerial. ¿Quién da los ministerios? La Biblia dice en Efesios capítulo 4 y verso 12. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Él mismo, Dios. Entonces yo no tengo que tener ningún celo por un ministro a quien Dios llama. Sencillamente eso. Si yo estoy en la congregación y yo no canto, yo no debo tener celo por el que canta. Y si canto, no debo entrar en competencia con los demás cantores. Si yo estoy en la congregación y yo no soy músico, no debo tener celo por los músicos. Y si soy músico, no debo entrar en competencia con los demás músicos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? No tenga más alto concepto que el que debe tener. No lo soy, no lo soy. Si Dios me usa en una área y usa a mi hermano en otra área, no hay necesidad ninguna de que mi hermano y yo entremos en pleito, porque Dios es el Dios de todo y nos ha dado a cada uno conforme a su capacidad y conforme a la medida de la fe y sobre todo conforme a su propósito y voluntad. Así que eso de que de celo, de estarse peleando porque a fulano lo pusieron. Por ejemplo, ahora mismo vienen los días que la mayoría de iglesias hacen cambio de directiva, ponen aquí, ponen allí, y se dan esos casos, ve, de personas que se enojan contra otros, de personas que dicen yo soy de los de fulano, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. No, perdóname. Cada uno que sirva donde Dios lo llamó a servir y tú mantente tranquilo, observa cuál es el lugar que a ti te corresponde. Dice Pablo, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Piense con cordura. Esto de que piense con cordura significa que tampoco el hecho de que Dios te haya llamado no es para que tú se lo enrostres a nadie, ni para que ande con el pecho erguido, ni para que ande creyendo que tú eres lo mejor, lo que mejor exégesis hace, lo que mejor maneja el hebreo, el arameo. No. Piensa con cordura.
sé prudente. No eres mejor que nadie. Eres un dechado de la misericordia y de la gracia divina que te llamó a ese ministerio y te ha puesto esa gracia. El apóstol Pablo dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia sea de Dios y no nuestra. Piensa con cordura. Eres un ministro, camina con cordura. Eres una sierva, camina con cordura. Eres un artista, ten cuidado. Ten cuidado, piensa con cordura, no aplaste a nadie, no arrastre a nadie, no minimice a nadie, no mire a nadie por encima del hombro y oye lo que te voy a decir. Los ministerios que se llaman ministerio de gloria, ministerio de fuego, ministerio de unción, ministerio de poder, ministerio de catapultarse hasta séptima y octava dimensión, son preparados por el ministerio de servicio. Tú sabes que yo nunca me he orgullecido de subir a los escenarios donde Dios me lleva. A veces hasta he llorado, porque para que yo suba a una plataforma tuvieron que haber albañiles haciendo esa plataforma. Mira, piensa con cordura. Antes que tú subieras ahí, hubo un equipo del Ministerio de Servicio preparando ese lugar. Ellos llegaron primero que tú. Y si ellos no lo preparan, tú no subes. Tú no subes. De tal manera que ellos son tan importantes como tú. Yo te voy a enseñar algo ahora, ojalá y me dé el tiempo, para mostrarte algo, cómo es que se deben ver los ministerios y el trabajo dentro del ámbito cristiano. Ellos son no menos importantes que tú, porque tú tienes en la mano un micrófono que cuesta $3,000 y una cámara de $60,000, pero tú no la compraste. Tú no la compraste. La compró el Ministerio de Servicio. Un grupo de personas que muchas veces dejaron de comer para comprar esa cámara. Ahora, tú llegas frente a la cámara y te ven el reflector y te pasa lo que le pasó al diablo. Que cada vez que se alumbraba frente a la piedra del fuego, él creía que la luz salía de él. Y era que él tenía una vestidura de oro, de ónice, de topacio, de carbunclo, de esmeralda, de berilo, de ónice. Entonces, cuando las piedras rodeaban el fuego del trono, las piedras iluminaban y él pensaba que la luz era propia. ¿Me entiendes? La luz no era propia, la luz salía del trono de Dios. Y muchas veces con lo que tú crees que está brillando es con luz ajena. Porque otros lo hicieron primero que tú. Tú llegas a un templo a creerte la gran cosa y acabar con todo el mundo y avergonzar a todo el mundo y pensando que tú eres el ministro del momento. ¿Tú sabes cuánto costó ese templo? Tú no estuviste ahí ni echando un vaso de agua. Entonces, la Biblia dice que piense con cordura. Aleluya. Piensa con cordura. Antes de que tú subieras ahí, hay un ministerio que trabajó primero que tú. Y ese ministerio de servicio es el que te sustenta a ti. Y el que te envía a ti. Y el que te da las ofrendas para que tú te muevas. Piensa con cordura. De tal manera, oye, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere colocar a cada uno por igual, en un sentido, en el lugar que Él le ha puesto. De tal manera que conozcamos que este es un engranaje, son eslabones que cada uno se une con el otro y que uno sin el otro no funciona. No importa lo alto que esté, apóstol, profeta, ministro, maestro, pastor, no sé qué cosa. No importa. No importa.
hay ministerios de servicio que tú debes reconocer que primero pasaron antes que tú. Piense con cordura conforme a la medida de la fe que Dios le dio. Ahora escuche esto. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No todos los miembros tienen la misma función, pero no son menos importantes en el cuerpo. Hablo, número uno, con los que ejercen ministerio, que ellos creen que son de baja categoría. No existe. El ministerio de baja categoría no existe, porque el ministerio que tú llamas, que tú crees que es de baja categoría, es el que empuja al que tú dices que es de alta categoría. Ahora, cuando dije que la parte más delicada es la número 3 de esta enseñanza, es porque nosotros hemos llegado a creer que todos podemos hacer lo mismo. Aquí el apóstol Pablo es claro, dice, somos un cuerpo, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función. Y esto está tan fácil que ya no deberíamos pelearnos por eso. ¿Cuál fue la última vez que tú viste un ojo peleando con el oído? Mira, si ahora mismo tú comienzas a hablar por los oídos y a oír por la boca, tú sales corriendo. Sale corriendo. Mira, yo estoy escuchando por la boca y hablando por los oídos. Tú eres un fenómeno. Tú eres un monstruo. Tú nunca verás la nariz diciéndole a los ojos que ya está bueno de ella respirar, que ahora ella quiere ver para que los ojos respiren. Aleluya. Mira, amado, el ojo siempre va a ver. Las fosas nasales siempre van a transmitir y aspirar aire. Los oídos siempre van a oír. La boca siempre va a hablar. Los pies siempre van a caminar. Las manos siempre van a palpar. Y el cerebro siempre va a generar ideas y va a ejercer su función. Esto se pone bueno ahora. Ay, Dios mío. No te canses de ver el ministro ministrando, porque siempre lo va a hacer. No te canses de ver el predicador predicando, porque siempre vas a predicar. Fue llamado para eso. No te canses del hombre que todos los días sube un video y sube otro video y sube otro video. Bueno, Dios le dio esa gracia. No entra en pleito con él. Si fue Dios que lo puso allí, mirarlo y dejarlo. Así dijo Gamaliel, el gran sabio, en una junta. Dejemos a estos hombres, no sea que nos encontremos luchando contra Dios. Si es de Dios lo que ellos hacen, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a caer. Dios hizo la mano para que agarren hasta el último suspiro de vida. La mano agarra la sábana y agarra la cama para despedir el alma del cuerpo. ¿Entiende eso? Entonces, colócate exactamente en el lugar que eres. Eres miembro del cuerpo, no lo podemos negar. Pero ¿qué clase de órgano del cuerpo eres? El cuerpo no se pelea entre sí. Nunca, nunca.
Aún las células muertas, como los cabellos, la uña, las cejas y todo lo que tiene que ver con el vello, si a ti te recortan mal, todo tu cuerpo se siente mal, aunque no te haya dolido la cabeza cuando te recortaron. A ti se te arranca una uña y tú sientes esa uña como parte de ti. Los miembros del cuerpo no se pelean entre sí, ni ninguno de ellos quiere tomar el lugar del otro. Nunca. Yo nunca he visto eso. Mira, la enseñanza para la iglesia es la misma. Es la misma. Yo aconsejo, conforme a las Sagradas Escrituras, que cada uno sirva y que se le deje servir en aquello para el cual ha sido llamado. Y aconsejo que cada uno descubra dentro del cuerpo cuál es su trabajo, cuál es su misión, qué es lo que Dios quiere, porque hay algo que Dios quiere contigo. Y como dijera hace un momento mi hermano Hernández, pendiente de lo ajeno, se te olvida que eres ojo y que tú lo único que puedes hacer en la vida es ver. Pero quiere ver y oír, como si tú fueras oído y también ojo. Quiere agregarle que también quiere hablar, porque eres oído, boca y ojo. No, eres solo una parte del cuerpo y debe asumir esa misión. Dios te llamó para agarrar, para sustentar la obra. Susténtala. Dios te llamó para hacerla. Hazla. Dios te llamó para hablar. Habla. Pero ¿y qué si te llamó para oír? No te canses de oír. No te canses de oír. Inmediatamente el oído no escucha. Uno va al médico. No, esos oídos tienen que oír toda la vida, tienen que oír. A lo que Dios te llamó es lo que debes hacer. Ahora escucha el capítulo 7, el capítulo 12, verso 7 de Romanos. Cada uno conforme a la medida de la fe ejerza aquello para lo cual ha sido llamado. Si el de servicio, sirva. El que enseña, enseñe. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Mira cuántas cosas lindas hay aquí. Primero, el ministerio de servicio. El apóstol Pablo dice: porque no olvidamos el trabajo que ustedes hicieron sirviéndole a los santos y sirviéndole aún. Hay un ministerio que es de servicio. Ese ministerio tiene que ver con buscar, con recoger, con limpiar, con acondicionar el lugar o los lugares donde se va a llevar el culto. Entonces, hay personas que lo único que quieren es el altar, pues no quieren más nada. Pero si tiene el ministerio de servicio, la Biblia dice que lo haga. Y no lo haga pensando que va a recibir nada del hombre, lo va a recibir de Dios. Y ese es tu llamado. El que enseña. Señores, todos no son maestros, lamentablemente. Aunque hoy todos pretenden serlo, no todos son maestros. El ministerio de la enseñanza es un ministerio de lo más delicado que hay. Porque el maestro es el que forja el alumno. O sea, la enseñanza determina el tipo de creyente que tú vas a ser. No todos son maestros. Todo el mundo quiere decir una palabra.
Todo el mundo quiere enseñar, pero no todos son maestros. Lamentablemente no lo son. Ahora dice que también está el ministerio de la exhortación. Eso tiene que ver con la predicación, la disertación de la palabra. Mira, ellos hay una situación, hay una mezcla ahora mismo tan fuerte que yo pienso que los pastores, ministros, maestros de la palabra, vamos a tener que dividir en un sentido los ministerios, o sea, enseñar a cada persona cuál es el lugar que le corresponde. Por ejemplo, ahora todo el mundo es predicador. Todo el mundo es predicador. Y la Biblia dice que hay un grupo de exhortadores que no son todos. Todo el mundo es maestro, no son todos. Mira, nosotros hasta hemos llegado a pensar que todo el que es evangélico tiene que manejar los escenarios. Todo el que es evangélico. No, tú eres cristiano. Olvídate que para algo Dios te llamó. Sí. En eso estoy de acuerdo. Para algo Dios te llamó, pero no necesariamente a predicar. Y cuando hablo de predicar, que esto conste, no me refiero a la gran comisión. No me refiero a la gran comisión, para que no estén poniendo comentarios fuera de orden. No, ve el video entero y entonces, ¿me entiende? Cuando usted tenga la verdad correcta, todos los párrafos, entonces usted comenta, para que comente con cordura, como debe ser. ¿Eso lo entendió? Espero que sí. Entonces, cuando hablo de que no todos son llamados a predicar, no me refiero a la gran comisión. Eso sería otro tema. Sí. La gran comisión. Todo cristiano es llamado a la gran comisión. A decirle a alguien lo que Dios hizo por ti. Ahora, cuando yo digo del ministerio de la predicación, estoy hablando de las personas que ocupan los escenarios. ¿Usted cree que todo el mundo está hecho para eso? No. No todos son llamados a eso. No todos. Ahora, la generación que estamos viviendo cree que sí. Cree que sí. Y si no me dan espacio en la iglesia, yo mismo monto mi propia iglesia y abro mi propia marquesina y busco 20 sillas, porque yo tengo el rema de Dios. Un desorden. Incluyendo a los predicadores de calle. Que Dios tenga misericordia. De calle. Que se van, ellos creen que son predicadores, se fueron sin formación, se fueron sin orientación, y tú lo oyes hablando barbarie que hasta los impíos se avergüenzan de lo que ellos dicen. Sí. No todos son predicadores. Ahora, pastor, ¿y cómo yo sé que Dios me llamó a predicar? Mira, el llamado primero tú lo vas a sentir, y segundo, el respaldo de Dios cuando tú predicas, la gracia de Dios sobre ti cuando tú hablas. Pero no todos son predicadores, señores. Eso está escrito. Eso está escrito. Lamentablemente. Y no es que usted quiera hacerse sentir mejor que nadie, ni más. No, es que cada uno ocupe el lugar para lo cual fue llamado. No todos lo somos. No todos lo son. No todos son maestros. Tú verás donde la Biblia lo dice. Eso lo está diciendo la Biblia, claro, casi mente ahora, que no me voy sin terminar esto. Para corroborar con usted, pastor, el problema está que mucha gente cree que por el hecho de que Dios lo llamó, ya tienen que salir de una vez a predicar sin una formación. Pablo, siendo uno de los teólogos más finos de todos los tiempos, dice en Hechos 13, ayunando y orando, dijo el Espíritu, apártenme a Pablo y a Bernabé. O sea, aunque él tenía el mucho conocimiento, tuvo que esperar la aprobación de Dios. Seguro. Y muchos están saliendo sin la aprobación ni de Dios ni de su pastor, porque ellos tienen, según ellos, una buena palabra, porque quizás saben hablar bonito. Esto no consiste en esto, consiste en que Dios sea el que te comisione a llevar la palabra. Y una vez que Dios te comisione, su respaldo irá contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Hay dos tipos de personas. Al que Dios llama y no agota formación. Está mal porque ya Dios te llamó. Sí. Pero hay otro que está forzando un llamado que Dios nunca le ha hecho. Que Dios nunca le ha hecho.
por lo que sea que lo esté haciendo, por ignorancia, por conveniencia, porque ve que al otro le está yendo bien y que luce bien con el micrófono en la mano y yo entiendo que yo debería estar ahí. No. Dios te llama, Dios te comisiona y tú te entregas esa labor, cualquiera que sea. Ahora, finalmente dice el apóstol Pablo, el que preside con solicitud. Hay personas que tienen el don de ministrar, de dirigir, de presidir. ¿Ve? Tienen esa gracia para dirigir grupo, para pararse enfrente. Hágalo con solicitud, hágalo entregado, hágalo como tiene que hacerlo. Y el que está sentado, no se sienta mal. Tú no ves lo que sucede cuando él dirige. Y mira lo que sucede cuando tú diriges. Mira, eso es tan fuerte. Cuando Dios te llama a un ministerio, Dios te pone la gracia para ejercer ese ministerio. Y otros pueden hacer lo mismo que tú haces. ¿Y tú sabes qué? No le sale. Haciendo lo mismo, incluso diciendo lo mismo. Por ejemplo, yo he escuchado mensajes en boca de predicadores que nada más le luce a ellos. Sí. Que yo no me atrevo. Pero ellos lo hacen con una gracia. Óyeme, que uno se queda asombrado porque dicen las verdades, pero la dicen de una manera que la gente dice, sí, es así. Es verdad, pero es así. Está fuerte, pero es así. Dilo tú para que tú veas. Dilo tú. Entonces, es que Dios pone eso. Cuando Dios te llama, Dios pone la gracia. Dios pone el querer como el hacer. Ahora vamos al final. Enfócate en tu ministerio, enfócate en tu llamado, enfócate en aquello que Dios te ha llamado a hacer, sea arriba, sea abajo, sea en el medio, sea en los escenarios, sea desde el banco, sea donde sea. Lo que yo te aseguro es que no está en ninguna iglesia para no hacer nada. Está allí con un propósito. Escucha esto. 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lengua. Aquí yo veo 9 dones en acción. Sabiduría, ciencia, fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu e interpretación. Y dice la Biblia que a cada uno, o sea, a uno una cosa y a otro otra cosa. Sí. A uno ciencia, a uno conocimiento, a uno sabiduría, a uno fe, a uno el hacer milagro, a uno profecía, a uno lenguas y a otro interpretación de lengua. ¿Qué yo te aconsejo? Fluye en tu don. Fluye en tu ministerio sin que el tuyo afecte al otro. Y sin sentir envidia por el ministerio que tiene el otro. Mira, si tú analizas y desglosamos lo que está diciendo la Biblia en estos 9 dones, yo te lo voy a sintetizar, te lo voy a entrar en un paréntesis todo. La Biblia dice que a través de estos 9 dones, la iglesia se edifica a nivel mundial y que dentro de la misma iglesia están todas las herramientas que necesita ella para su sostenimiento espiritual. A través de esos 9 dones está el sostenimiento espiritual de la iglesia, está el fluir del Espíritu Santo.
Pero a veces estamos mirando el que habla lengua, porque yo lo que tengo es palabra de sabiduría. Yo lo que puedo hacer es darle a alguien en el idioma vernáculo una palabra de sabiduría. Hermano, no te descarríes, hermano. Las navidades pasan, pero Cristo se queda. Pero yo me encuentro que eso es poco. Entonces yo estoy deseando hablar lengua como habla Antonio. O yo quiero hablar lengua como habla Antonio. Yo me cansé de hablar español. No. Tú lo que tienes es una palabra de sabiduría. Dásela a la gente. Háblale. Y fluye humildemente en ese ministerio que Dios te llamó. Todas las cosas las hace uno. El mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve? Yo tengo un ministerio según el Espíritu quiso. Tú tienes un ministerio según el Espíritu quiso. Eso fue lo que Él quiso. ¿Vamos a batallar contra Él? ¿Vamos a pelear contra el Espíritu Santo? ¿Le vamos a decir que no, que yo no quería predicar, que yo lo que quiero es enseñar? ¿O le vamos a decir que no, que yo lo que quiero es ser apóstol, que yo no puedo ser maestro? No, Él lo repartió como Él quiso. Ahora escuche esto. Antonio, esto es el final, ya para darle el toque final a esta palabra. Enfócate en tu misión. Vamos a Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia. Dele seguimiento a esto y luego usted le da una lectura más minuciosa al paso. Usted que está amargado, arruinado, porque a mí no, a aquel sí, a este lo pusieron, a mí me quitaron. El varón tiene agenda llena y a mí nadie me invita. A mí me quitaron. Por favor, no te enojes. No te enojes. Escucha la Biblia. Dice, y a uno puso Dios en la iglesia. Dios lo puso. Primero, los apóstoles. Luego, los profetas. Tercero, los maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Yo no discuto con eso. Dios lo puso en la iglesia. ¿Qué puedo hacer con Dios? ¿Qué puedo hacer con mi hermano que Dios lo puso ahí? ¿Por qué lo voy a perseguir? ¿Por qué me voy a enojar con él? ¿Por qué voy a entrar en situaciones de peleas, de celo, de envidia? Dios lo puso en la iglesia. Dios lo puso en la iglesia. Yo llevo 2 o 3 días pastoreando y ministrando. Y yo nunca he tenido celo. Se lo digo con mi corazón. Y la gente que me conoce podrá dar testimonio. Yo nunca he tenido celo. Di que por alguien que se levantó, un miembro que Dios está usando, un miembro que están invitando. Yo como pastor, yo nunca he tenido celo. Yo quiero que todas las personas que me rodean en su ministerio, te digo la verdad, lo que yo quiero, sean mejor que yo. Eso anhelo yo. Que todas las personas que yo he educado, que yo he doctrinado, que han crecido bajo mí, que sean mejor que yo. Sí. Yo espero ver escenarios donde yo esté en el público y esa gente esté arriba. Porque eso habla de ellos, de Dios, y habla de mí también. Yo no tengo problema, Dios lo puso. A la iglesia que yo pastoreo han llegado personas que desde recién convertido marcan un ministerio. Y yo lo reconozco. Ese fulano va a ser un predicador. Va a ser un predicador. Este va a ser un maestro. Y lo educo en esa dirección. Y le digo lo que yo veo en él.
Yo veo en ti esto y esto y esto. Mira, que hay gente con 20 años que no se atreven a agarrar un micrófono. Y tú recién bautizado, agarraste y predicaste media hora. Y no solo lo que predicaste, hablaste bajo el tono de la palabra y con una gracia y una unción. En ti hay un evangelista. Dios mío. En ti hay un evangelista. Así es que echa para adelante, cuenta con mi apoyo. Ahora ven a formarte. Ven a la doctrina. Ven a las enseñanzas. Si te sirvo de referencia, mírame y aprende. Sí, porque Dios lo puso. Dios. Antonio, dime si estamos pasados de tiempo. No, estamos. Dios lo puso. Oye, el texto bíblico, ya a usted se le va a acabar, toda esa situación que usted tiene se le va a acabar hoy. A uno puso Dios en la iglesia. Dios lo puso en la iglesia. Dios santo, te amo. Que Dios tiene un equipo en la iglesia que Él mismo lo puso. Yo no lucho con eso. Tú no debes luchar con eso. Ahora, ¿sabes qué? Tú lo que tienes que hacer es colocarte donde Dios te ha puesto a ti también. Porque para ti también hay. Nadie está allí vago. Nadie. Ahora escuche. Dice el verso 29 del capítulo 12. Y esto deja una cosa tan clara. Dice, ¿son todos apóstoles? Tú puedes ir respondiendo, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Todos hablan en lengua? No. ¿Todos interpretan? No. Ve, se te acabó, se nos acabó esa batalla. Pastor, ¿y qué usted me aconseja? Hace rato que te estoy aconsejando. Dios lo puso en la iglesia. Y el apóstol Pablo, wow, qué clase de hombre, Pablo. Está hablando en dominicano. Pues si todos son pastores, ¿dónde están los miembros? Si todos son predicadores, ¿dónde está el auditorio? Si todos son cabeza. Si todos son cabeza, ¿dónde está el cuerpo? Si todos profetizan, ¿dónde están los intérpretes? Ve, que es que todos queremos hacer lo mismo hoy y no es así. Devuélvete, por favor, y comienza a investigar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Y deja que el Espíritu te coloque en la iglesia, en el lugar que a ti te corresponde. Eres una pieza importante. Dios te bendiga. Te amamos. Cuídate. Pastor, Dios mío, esto está demasiado sustancial, muy poderoso. Yo sé que la gente está siendo muy bendecida ahí donde está. Yo quiero que usted comparta este contenido con alguien que yo sé que lo necesita. Y también invitarle a que usted pueda seguir al pastor en su YouTube, pastor, para que dé su plataforma. Pastor Neftalí Pérez Oficial. Pastor Neftalí Pérez Oficial. Esperamos que se siga suscribiendo y para que le siga llegando contenido, conferencias, estudios bíblicos, mensajes cada domingo. Amén. Y para el año próximo esperamos en Dios y con la ayuda de Antonio mejorar la parte digital, la parte de voces, la parte lumínica, aunque tenga que llevar un par de cámaras de aquí. Amén. Para que el contenido llegue mucho mejor y sígase suscribiendo a nuestro canal Neftalí Pérez Oficial. Nuestro teléfono, que ya se lo sabe todo el mundo, 809-376-1300. Ahí estamos para servirle. Dios le bendiga. Así que Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.